Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de esplendor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube les decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Me gustaría hacer 2 comparaciones. En primer lugar, sobre el texto que acabamos de leer, es el Evangelio de San Lucas, y tenemos otra redacción en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, que sería bueno que ustedes lean para que comparen, ¿verdad? Es decir, Lucas no estuvo en este momento histórico, físico, local. Sin embargo, San Mateo sí. Por tanto, digo, no es que yo le crea más a San Mateo, ¿no? Pero, lógicamente, como solemos decir, el testigo ocular tiene un poco más de autoridad. Esto que sea como una introducción a lo que les voy a exponer hoy, queridos hermanos. Bien, entonces estamos, justamente como dice el Evangelio aquí, que él iba a consumar en Jerusalén, iba camino de Jerusalén. Y toda esta semana pasada hemos venido escuchando doctrina, consejos prácticos para nuestra vida espiritual. En este tiempo de Cuaresma, ha pasado ya una semana. Después del miércoles de ceniza, cuando fuimos convidados a la conversión, acuérdate, conviértete. Entonces, Jesús o el evangelista, los evangelistas nos han venido dando consejos prácticos. Y yo los he ido resumiendo. Acuérdense, lo primero que yo les aconsejé fue el autoconocimiento. Hacer un buen examen de conciencia sobre mi vida. ¿Cómo soy? Mis pros y mis contras, lo positivo y lo negativo. Y después de eso, hemos dicho sí, que no hay que tener miedo de que somos pecadores. Y por tanto, tenemos que, si queremos seguir a Jesús, conviértete. Hemos escuchado en estos pasados días, conviértete. Es decir, dale una vuelta. La palabra conversión, hasta en nuestras propias lenguas modernas, se entiende bien lo que significa, ¿verdad? Darle vuelta, convertirlo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la Iglesia
nos acompaña en ese caminar hacia Jerusalén con Jesús. Entonces, como les dije, claro, tengo muchos años ya de predicación, entonces la gente me decía, padre, ¿por qué no escribe? Entonces, no es fácil, ¿verdad? El escribir no es fácil. Entonces, pues, aquí, gracias a Dios, el tiempo nos ha dado para tener esa oportunidad. Y escribí ese libro, que lo publiqué el año pasado, que se llama Las Tres Montañas. Entonces, todo esto que hemos pasado ahora, en la primera semana, yo la considero la primera montaña, que será la preparación. La preparación que va a culminar con un hecho importantísimo, que aquí no sale en el Evangelio de Lucas, sale en el Evangelio de San Mateo. Como les dije, 16, 17, ¿verdad? En el capítulo 16, ahí es lo que le llamamos el primado. En Cesarea de Filipo, allí es cuando Jesús lleva a los apóstoles hasta el límite casi con el Líbano, y ahí es cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y ahí es cuando empieza la caminada, como solemos decir en portugués, la caminada hacia Jerusalén, a donde se va a consumar todo lo que Jesús vino a hacer a nuestra salvación. Entonces, todo esto que hemos venido diciendo, pongámoslo en la primera montaña, que es las bienaventuranzas. Ahí es donde Jesús realmente se explayó, nos dio toda su doctrina, las bienaventuranzas, felices. Si hacéis esto, hacéis esto, hacéis esto. Y ahí empezó la caminada hacia Jerusalén. Eso es muy importante. Ahora bien, en ese caminar hacia Jerusalén, pues hay los apóstoles, como solemos decir, y perdón por la expresión, metieron la pata. ¿Metieron la pata por qué? Porque pues creían, vamos a Jerusalén, ¿verdad? Vamos, imagínense, quizá pues unos pobres hombres pescadores que estaban aquí, vamos a la capital. Y Jesús en ese caminar hacia Jerusalén, empieza a decirles unas cosas bien serias. El Hijo del Hombre va a ser entregado, y lo van a matar, y esto y lo otro y tal. Y Pedro dijo, ni hablar, Señor. Esto no te puede pasar a ti. Y eso es este caminar difícil que encontramos en el seguimiento de Cristo. Entonces, les dice nuestro Señor, gran pedagogo, ¿verdad? Dice, ok, ustedes no me entienden. Entonces, vamos a subir a la segunda montaña, que es lo que hemos leído ahora. Es la transfiguración. Jesús los lleva a una alta montaña y subió a lo alto del monte para orar. Y se llevó a los apóstoles. Y ahí se transfigura. Y eso es muy importante, queridos hermanos. Ojalá que realmente tengamos esa experiencia de ver en Jesús nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que vino a darnos la verdadera felicidad, y no la de ras de tierra. Esto es lo que yo digo en ese libro, ¿no? Que Jesús, con palabras del Papa Francisco, nos dice que hay que salir de la zona de confort e irnos a otro nivel. Desde arriba las cosas se ven diferente. Y es verdad, quienes hemos subido al Tabor, ahí la cosa se ve, qué preciosidad. Todo el valle de Israel, hasta el monte Carmelo,
40 kilómetros de planicie preciosa en este momento también. Pues claro, se le despertó en Pedro y dice, ay Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 días, vamos a pararle aquí, ¿no? Aquí nos vamos a hospedar, aquí nos vamos a quedar. Y Jesús dice, ni hablar, ni hablar. Entonces, ahí está. Esta es la experiencia de los apóstoles, la segunda montaña, el monte Tabor. Qué bien se está aquí. Y ahí descubren Pedro, Tiago y Juan. ¿Por qué solamente 3? Si estaban todos. Ahora, esos 3 iban a recibir una gran misión. Pedro, la iglesia. Juan, su mamá. Y Tiago, la ciudad de Jerusalén, el primer obispo. Entonces, vean cómo esa es la pedagogía de nuestro Señor. Y en este segundo domingo de Cuaresma, ojalá dediquemos un poquito de tiempo para rumiar, darle vueltas. ¿Qué me quiere decir a mí Jesús? Hoy, justamente hoy, ¿verdad? Y que saquemos unas conclusiones prácticas. A ver, ¿qué me quiere enseñar Jesús? Que me desapegue, que salga del conforto, que no esté apegado a los bienes de la tierra, sino que busque las del cielo, busque al paraíso a donde Jesús me quiere llevar. Por eso hoy, queridos hermanos, en este segundo domingo de Cuaresma, vamos a pedirle a nuestro Señor esta gracia, la gracia que les dio a los apóstoles. Qué bien se está aquí, Señor. Qué diferente sería sin duda, la visión que desde ahí en adelante iban a tener del Señor. Que esto sea también para nosotros ese buen propósito, esta petición que la hagamos hoy. Para nosotros los que estamos aquí, aquellos que nos están escuchando y para nuestros familiares, para tanta gente que necesita de nuestro apoyo y nuestra oración. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.